Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Aldrich Richter, Managing Director LATAM de Bergen Engine. ¿Cómo estás, Aldrich? Muy bien, Nasha, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por darnos el tiempo y de tener esta entrevista y de tocar los temas tan interesantes que tenemos preparados para ti. Pero justo para empezar un poco y romper el hielo, me gustaría que me contaras sobre ti, sobre tu experiencia y cómo llegaste al mundo del sector energético. Bueno, muchas gracias. Pues yo he hecho toda mi carrera en el sector energético. He pasado por varias empresas, entre ellas, pues quizá el desarrollo más importante de mi carrera fue en General Electric, en GE, donde colaboré en el negocio de oil and gas y luego en el de energía. Por varios años y de ahí pues he pasado a través de diferentes empresas, todas en el sector energético y la mayoría en como fabricante original de equipos que se ocupan para generación de energía eléctrica, principalmente con gas. O sea, mi carrera ha sido dirigida a generación de energía con gas natural, que es un combustible de transición y seguro que vamos a platicar un poquito más de eso durante la entrevista, pero esa es mi experiencia. Sin duda alguna tienes una experiencia muy enriquecedora y ahora moviéndome un poco de tema, me gustaría que nos contaras un poco de Bergen y todos los productos y servicios más bien que ofrecen. Ya, pues Bergen Engines es un fabricante líder noruego de motores de combustión interna para propulsión de barcos y para generación de energía eléctrica en tierra. Los motores que fabricamos son motores muy grandes. O sea, al principio es idéntico casi al de los motores que conocemos, el de tu coche o el de mi coche, pero pues a tamaño macro, ¿no? Muy, muy grandes. El rango de potencia que tenemos es desde 3 megas hasta 11 megawatts de potencia. O sea que como te podrás imaginar, pues sí, son aparatos muy grandes, muy potentes, muy complejos. Y bueno, pues funcionan para eso, ¿no? Para generar energía eléctrica en todo tipo de industria, ¿no? Ya te contaré un poquito más en el curso de la entrevista. Aldrich, y cambiándome un poco de tema, me gustaría hablar sobre cómo percibimos la demanda actual de la generación de energía en México y de qué manera los motores de velocidad de Bergen pueden satisfacer esta demanda. Ya, pues justamente yo creo que, o sea, tu pregunta es súper interesante y justo le da en el clavo a una situación que está pasando en México en donde la, tenemos un déficit de energía en el país, ¿no? Y, y a lo mejor esto se puede explicar porque en los últimos años no ha habido una construcción de centrales de energía eléctrica que logren satisfacer una demanda creciente. Y es una demanda creciente simplemente por crecimiento poblacional, pero también obviamente por un crecimiento en el Producto Interno Bruto del país, ¿no? Cada vez hay más industria, cada vez hay más empresas que se establecen en el país, obviamente por el efecto de nearshoring que conoces bien. Eh, y, y estas empresas no han logrado tener la potencia de la energía que requieren para sus operaciones. Y eso es por falta de planeación y ejecución de proyectos grandes de generación de energía. Es también por una red insuficiente de transmisión y distribución de energía y es también porque las empresas no han logrado materializar sus proyectos de generación y cogeneración de manera distribuida, ¿no? Y entonces la demanda de energía está acercándose cada vez más a la generación neta de energía del país. Lo que está ocurriendo es que nos estamos comiendo el famoso margen de reserva, ¿no? Y eso pues pone en una situación bastante compleja al país, porque
Pues sin energía, pues no hay movimiento, ¿no? Y no hay generación de riqueza y no hay generación de empleo. Y entonces, pues sí, estamos en una situación que cada vez más nos estamos acercando al punto crítico, ¿no? Te diría. Y justo ahorita que tocabas el tema del nearshoring, estamos en un momento crucial. O sea que al final el nearshoring significa grandes oportunidades, grandes desarrollos económicos para México y sin duda alguna necesitamos energía y de estas empresas la inversión extranjera está llegando a México exigiendo ya energía limpia. No le podemos ofrecer también una energía desde combustibles fósiles. Así es. O sea, tocas un punto crucial, ¿no? El efecto de nearshoring eh, no es para siempre. Tenemos una ventana en la cual tenemos que aprovechar esta situación de nearshoring. Y algo que yo he comentado en varios foros es que, de hecho, a mí no me gusta el término nearshoring porque se sobreentiende que es nada más porque estemos cerca, near, ¿no? De un mercado principal como el de Estados Unidos. Ya con eso la hicimos, ¿no? Y ya todas las empresas se van a relocalizar en México y como si fuera habernos ganado la lotería, ¿no? La realidad es muy distinta, es súper, súper distinta, ¿no? La realidad es que sí, las empresas buscan relocalizarse más cerca de los mercados principales, pero no es gratis. Y esas ubicaciones donde las empresas se van a relocalizar necesitan ofrecer energía en cantidad y calidad suficiente, energía cada vez más limpia, proveniente de fuentes renovables, necesitan infraestructura, necesitan seguridad, necesitan seguridad jurídica, ¿no? O sea, es una serie de variables que tienen que satisfacerse en el mercado para poder ser considerados como una opción válida de relocalización de empresas. No es nada más nearshoring, ¿no? Ese yo creo que es un cuento que nos hemos querido creer, ¿no? De que nada más por estar cerca del mercado ya es suficiente. La realidad es muy distinta y se necesita energía principalmente. Energía, certeza jurídica y seguridad, infraestructura, ¿no? Yo creo que todo eso se necesita para poder realmente aprovechar las oportunidades del nearshoring. Sin duda alguna, me parece muy interesante lo que dices y principalmente lo que mencionas de seguridad energética, creo que es lo principal, ¿no? O sea, cualquier industria necesita tener certidumbre de la seguridad energética para llegar y poner su industria en cualquier país. Claro, o sea, hablemos, por ejemplo, de la industria automotriz, ¿no? Bajío y otras ubicaciones en el país que son muy fuertes en la industria automotriz, tanto con armadoras como Tier 2 y Tier 3, ¿no? Eh, Todas estas empresas requieren que la energía que consumen en sus operaciones sea verde, sea renovable. Si no lo es, simple y sencillamente no somos candidatos para generación de nuevos puestos de trabajo, ampliaciones, simplemente no va a ocurrir, ¿no? Entonces, en el país necesitamos poder ofrecer energía limpia y abasto suficiente, ¿no? Cosa que de nuevo no lo estamos haciendo bien todavía. Entonces nos estamos perdiendo de oportunidades importantes. Aldrich, y justo me gustaría que nos contaras, dada la importancia de lo que estamos hablando ahorita y de la transición energética, ¿puedes compartir algunos ejemplos de cómo los motores de Bergen, especialmente aquellos que funcionan con gas natural, están contribuyendo a la sostenibilidad en México? Claro, sí. Pues el tema es que el gas natural, como tú sabes, Nashra, es un combustible que le llamamos de transición, ¿no? ¿Por qué es de transición? Porque si bien sigue siendo un combustible fósil que viene del gas natural, que finalmente también se encuentra en yacimientos ligados al petróleo, es un combustible muy limpio. A la hora de que lo quemamos, ¿no? Es un combustible que genera 30% menos de emisiones de dióxido de carbono y genera muy pocos contaminantes
como por ejemplo óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, es muy limpio en cómo quema y además es muy abundante y además el precio en el cual se encuentra en el país, en la región de Norteamérica, es un combustible muy económico. Entonces, estas tres ventajas que tiene, disponibilidad, precio y que es muy limpio, pues lo hace como un combustible muy atractivo para la industria. Y probadamente los estados y la industria que tiene acceso a gas natural, pues se desarrollan eh, mucho más rápido que regiones o industrias que no cuentan con este combustible, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a las empresas? Pues es muy fácil, ¿no? Un parque industrial o una empresa que consume gran cantidad de energía, y cuando digo energía puede ser tanto energía eléctrica como energía térmica o la combinación de ambas, podrían instalar de manera local una planta de generación o cogeneración para poder generar sus insumos de manera más competitiva, ¿no? Y más limpia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y déjame ahondar un poquito en la idea de energía térmica y energía eléctrica, ¿no? Y eso es lo que le llamamos cogeneración. La industria, muchas empresas, además de ocupar energía eléctrica para movimiento, motores, etcétera, también ocupan energía térmica en forma de calor, vapor principalmente, ¿no? Para muchos de sus procesos de transformación. Y entonces, nuestros motores, cuando funcionan y generan energía eléctrica como su producto, se encuentra el calor de los gases de combustión. Eh, Ese calor de gases de combustión lo podemos tomar, conducirlo a través de eh, eh, una caldera de recuperación de calor, se llama, y generar vapor. Y ese vapor pues, es lo que le llamaríamos gratis, ¿no? En el sentido energético, porque producimos gran cantidad de vapor sin ocupar energía adicional para producirlo. Y eso es la cogeneración y eso hace que una planta de generación que normalmente tendría a lo mejor un 50% de eficiencia eléctrica, cuando metemos la componente térmica, puede llegar a arriba del 90% de eficiencia combinada térmica eléctrica. Entonces, como te podrás imaginar, pues le sacamos todo el provecho a la energía que se encuentra en el gas natural y por eso pues podemos hacer procesos bien eficientes y ayudar a la industria a ser muy competitiva en lo que haga. Y me imagino que también reduce costos, ¿no? Usar justamente esta energía, creo que es principal y fundamental mencionarlo. Y que nos cuentes un poco de justo cómo las industrias, he investigado que principalmente creo que son las de alimentos y cosméticos, ¿no? Las que ocupan como vapor caliente o esta energía térmica para sus procesos, pueden reducir sus costos. Sí, por supuesto. O sea, estamos en una carrera para que las empresas puedan fabricar sus productos con la máxima calidad y al menor costo posible, ¿no? Entonces, México, como tú sabes, no somos un país de bajo costo de mano de obra. También esa es otra, un poquito como quizá un malentendido, un entendido antiguo de la realidad en México. eh, los costos laborales en México ya no son tan baratos como a lo mejor se pensaba en el pasado. Y entonces, lo que necesitamos es que las empresas puedan reducir sus costos a través de sus insumos principales, llámese energía, sus costos logísticos, o sea, que la infraestructura que ofrezca el país en términos de transportación, vías férreas, vías marítimas, vías terrestres, para la exportación de los productos también sea competitiva, costos regulatorios, costos que tienen que ver a lo mejor con cargas impositivas también. Todo eso pues, lo tenemos que optimizar, ¿no? Y la energía es uno de los principales. Dependiendo de la industria, la energía puede ser el mayor componente de costo de un producto, ¿no? Entonces, si logramos
tener una planta de generación eficiente que reduzca sus costos de operación, pues qué mejor, hacemos a la industria mexicana más competitiva en sus exportaciones y pues en esta carrera internacional por producir productos de alta calidad y a un precio competitivo, pues vamos a ganar. Entonces nos conviene. Sí, como mencionas, en este camino hacia la descarbonización, que todas las industrias están ahorita con el ojo en eso, ¿no? O sea, que es la principal prioridad o debe de ser la principal prioridad. Absolutamente. O sea, no podemos esperar más tiempo. En realidad, pues bueno, acaba de ser la COP28, ¿no? En Dubái acaba de terminar. Y todos los países han fijado metas razonablemente logrables para descarbonizarse y para poder limitar el calentamiento global en nuestro planeta, ¿no? Eh, yo estaba un poco preocupado porque México eh, llegaba a la COP sin un plan este, estructurado para poder reducir sus emisiones de dióxido de carbono principalmente, pero al final México también suscribió el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono y finalmente descarbonizar al país en el mediano largo plazo, por supuesto, pero eso pues tenemos que trabajar todos desde ya, ¿no? O sea, tenemos que dejar de quemar combustóleo, tenemos que dejar de quemar diésel y tenemos que migrar primero obviamente a un foco renovable, 100% renovable, pero para poder lograr eso necesitamos este combustible de transición, ¿no? El gas natural principalmente. Y finalmente, bueno, y evidentemente necesitamos todavía gas natural, necesitamos grandes plantas de ciclo combinado y plantas de motores reciprocantes, porque necesitamos que el mercado eléctrico en la generación esté balanceado y podamos tener energía firme todos los días y todas las noches y todos los días del año, ¿no? Por eso es que necesitamos todavía este tipo de plantas térmicas, ¿no? El tema aquí, y voy a ligar con lo que muy probablemente va a ser tu siguiente pregunta acerca del hidrógeno, ¿no? Y es que es muy fácil migrar de gas natural a hidrógeno. El hidrógeno es un combustible también, pero el hidrógeno no tiene moléculas o átomos de carbono, ¿no? Es puro hidrógeno, no tiene ninguna C, ¿no? Entonces, ese es el siguiente gran reto. Eso es en lo que nosotros como fabricantes de equipo estamos concentrados, en poder tener un motor de combustión interna, pero que funcione 100% con hidrógeno. Nuestro, nuestro plan es muy ambicioso y estamos esperando que a un año podamos tener un motor que funcione 100% con hidrógeno. Al día de hoy, nuestros motores pueden funcionar con una mezcla de hidrógeno y gas natural, hasta un 20% por volumen. Y eso es un buen hito. O sea, hoy por hoy ya podríamos hacerlo. El tema es la disponibilidad del combustible. En cuanto esté disponible el combustible, es un mercado y es una tecnología que va a detonar y vamos a poder producir energía firme sin emisiones de carbono a la atmósfera, lo cual es muy positivo, por supuesto. Sin duda alguna, Aldrich, y como mencionas, al final es un proceso. Creo que no hablamos de un cambio de hoy o de la actualidad o que se pueda hacer en una semana. Es un proceso y es una transición energética, como ya lo hemos mencionado. Y ahora me gustaría tocar el tema de el aumento en la demanda. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo se está preparando Bergen para garantizar este suministro continuo y confiable ante la creciente demanda de energía que se vive en México. Sí, y bueno, y déjame ampliar un poquito tu pregunta, pero no nada más México, en toda Latinoamérica, que es al menos mi área de responsabilidad, vemos pues que hay una demanda incremental de energía eléctrica, ¿no? Principalmente. Veámoslo digamos, voy a poner el ejemplo como de nuestro día a día, ¿no? Cada vez más electrificamos nuestras vidas, ¿no? Antes
por ponerte un ejemplo, ¿no? En la cocina, nuestra olla de presión era una olla tradicional con gas, ¿no? La poníamos en la estufa. Hoy las ollas de presión son todas eléctricas. Nuestros coches son eléctricos. Cada vez tenemos más, pues más aparatos eléctricos en nuestra vida, ¿no? Y es y eso lo que trabajamos en la industria, lo mismo. Antes en la industria, pues había más procesos térmicos y, digamos, energía primaria, mecánica, térmica, y cada vez más la industria se mueve con motores eléctricos, ¿no? Y entonces, pues estamos electrificando nuestras vidas. Cada vez el consumo de energía per cápita, si bien lo hemos hecho más eficiente, son más aparatos eléctricos que ocupamos, ¿no? Entonces, la demanda eléctrica no va a ser más que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces, pues tenemos que ser capaces de generar más energía eléctrica, ¿no? Y cómo nos preparamos, pues es nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros fabricamos motores de generación eh, eléctrica, creemos mucho en la energía distribuida. Yo creo, bueno, yo y digamos muchos expertos creen que la energía del futuro ya no va a ser más en estas megaplantas gigantescas, ¿no? Ciclos combinados de 1 gigawatt o más, ¿no? 1.2, 1.4 gigawatts, eh, que sí son muy eficientes, pero además, pero el tema es que estas megaplantas tienen costos de transmisión muy, muy altos, ¿no? Se necesita construir redes de transmisión a alta tensión que son muy, muy caras. Y entonces el mundo está migrando cada vez más a distribuir la generación de energía en plantas más pequeñas que tengan capacidad de balancear el sistema de una manera más eficiente y más rápida, que sean más resilientes a un fallo técnico o al clima, por ejemplo. No es lo mismo si una gran planta de ciclo combinado de 1.2 gigawatts tiene un fallo catastrófico o algo en el clima hace que la planta se tenga que detener, como un huracán, un temporal, se pierden 1.2 gigawatts de potencia. Entonces, si mejor esa energía la distribuimos en plantas de 20, 30, 50 megawatts en un área mucho más grande, tenemos un sistema más resiliente, tenemos un sistema que puede ser más eficiente y que además los costos de transmisión son más económicos. Entonces, eso es por lo que nosotros estamos apostando y voy a migrar ahora a otra como parte importante de la respuesta y es el tema de servicio, ¿no? En México y en Latinoamérica nosotros nos estamos preparando para una gran demanda de nuestros productos y servicios. Estamos construyendo un centro de servicio en Querétaro que va a tener todas las capacidades y toda la tecnología para poder atender nuestra flota instalada, de nuevo, en México y en toda Latinoamérica. Y eso, pues, demuestra, digamos, cómo estamos aportando y cómo estamos apostando a que vienen cosas muy buenas para este país y para esta región de Latinoamérica en el futuro próximo. Sin duda alguna, Aldrich, me gustaría que nos comentaras un poco en qué partes de Latinoamérica están específicamente y cuáles son los desarrollos que se están haciendo. Ya, pues mira, nosotros tenemos una estrategia en la que estamos entrando a diferentes países de Latinoamérica de manera ordenada y muy estructurada a través de algunos partners de servicio y de ventas que tenemos en otros países. Principalmente ahorita estamos en Colombia, donde hace este año, a principios de este año, arrancamos nuestro primer proyecto de generación para un fabricante líder internacional de ventanas, ubicado en Barranquilla, Colombia. Y ahí tenemos una planta de 10 megawatts de cogeneración altamente eficiente. Este año también anunciamos, hace una semana o así, que cerramos un contrato para el suministro de 5 motores de la máxima tecnología para Guatemala, lo cual también es un proyecto que nos enorgullece mucho porque es la primera vez que Guatemala
va a tener una planta de generación con gas natural, altamente eficiente y con combustible, digamos, propio, nacional. O sea, es gas natural guatemalteco, de un campo guatemalteco. Entonces, eso pues crea menor dependencia hacia el extranjero en términos de combustibles y por ende de energía. Es una planta muy, muy eficiente la que vamos a construir en Guatemala y pues es un proyecto que nos enorgullece mucho. Y también en el Caribe, en Puerto Rico, este año también estamos echando a andar un par de plantas para una empresa farmacéutica que además es un proyecto muy bonito porque es una microred donde combinamos energía solar, fotovoltaica, almacenamiento con baterías y energía firme con motores altamente eficientes con gas natural. Entonces, son proyectos importantes y estamos pues analizando proyectos en Honduras, en Perú, en Guyana. Guyana es un país bien interesante, es un país que recientemente está desarrollando campos petroleros muy grandes, muy, muy importantes para el país, y va a pasar de ser un país muy modesto en su economía a ser un país muy rico en los próximos años. Entonces estamos apoyando la transición energética también en Guyana. Pues nada, estamos muy contentos y muy emocionados por todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica y esperando un poquito que México también pues permita, ¿no?, la regulación a los privados generar su propia energía eléctrica. Sin duda alguna sabemos que se viene un gran futuro para ustedes y me encantaría que nos contaras un poco sobre el desarrollo económico, considerando el compromiso que Bergen tiene con el suministro de energía limpia y asequible. ¿Cómo espera esta contribución que impacte en el desarrollo económico, principalmente de México? Pero ahorita que ya nos hablaste de los países, me gustaría que lo desarrollaras a Latinoamérica. Ya, pues la, la cadena es muy lógica, es muy obvia, Nashla. Si nosotros somos capaces de proveer una planta de generación eficiente con los menores costos operativos a la industria va a ser más competitiva y la industria va a poder crecer, va a poder vender sus productos y servicios de una manera más competitiva y más exitosa en el mercado nacional y en los mercados internacionales. Y con eso, pues directamente influenciamos el desarrollo económico del país, ¿no? Y de Latinoamérica. Y si me permites, pues casi del mundo, ¿no? Este, o sea, estamos justamente en uno de los eslabones primarios de la competitividad económica y nuestro rol pues es muy importante. Aldrich, justo para cerrar la entrevista, me gustaría que nos dieras una conclusión personal acerca de estos temas, yo sé que fueron variados, que tocamos en esta entrevista. Pues la conclusión, digamos, eh, diría dos cosas, ¿no? Primero, necesitamos aprovechar todas las oportunidades que el nearshoring se nos están presentando. Y eso, como lo dije, no es por casualidad o simplemente nos tocó. Todos los días necesitamos trabajar en seguridad energética, en seguridad física, seguridad jurídica, infraestructura, educación y teniendo esos ingredientes nos va a ir muy bien con el nearshoring, ¿no? Y mi segunda conclusión personal es que también necesitamos descarbonizar al, nuestras operaciones, ¿no? Es fundamental, no podemos esperar más y no podemos esperar a que esto va a ser algo que va a ocurrir por arte de magia en el futuro. Necesitamos trabajar hoy, necesitamos promover proyectos verdes, necesitamos promover el uso del hidrógeno como combustible, necesitamos realmente esforzarnos porque nos está tocando a nosotros como pues una generación que tenemos una responsabilidad muy importante con las siguientes generaciones de nuestros hijos y nietos y no podemos heredarles un planeta que esté
pues, sufriendo con temas de cambio climático y climas extremos y desaparición de especies y de ecosistemas. Necesitamos realmente hacerlo, ¿no? Ha sido una tarea de la humanidad, ¿no? Pero el grado de, digamos, de awareness que tenemos nosotros ahora eh, nos obliga a actuar, ¿no? Ya no es como la generación de nuestros abuelos o padres que a lo mejor pues no sabían muy bien qué es lo que pasaba con el dióxido de carbono o el metano o cualquier gas de efecto invernadero en la atmósfera. Hoy nosotros sí lo sabemos, estamos conscientes y necesitamos pues, actuar, porque no hay mañana si no actuamos hoy. Sin duda alguna, y como dices, tenemos ya las normativas, tenemos los tratados internacionales, participamos activamente, pero queremos ver acciones concretas hablando de el país, ¿no? Hablando de todos los actores involucrados, queremos ver acciones concretas hacia este camino, hacia la descarbonización, y más por, como lo comentaste, son cosas que ya estamos viendo, que ya nadie nos está contando. Tenemos el gran ejemplo de Acapulco, entonces, sin duda alguna, me parece esencial lo que dices. Absolutamente de acuerdo contigo. Eh, Estos cambios en el clima, eh, sabemos por qué están sucediendo, ¿no? O sea, no es ninguna sorpresa todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues, sí tenemos una gran responsabilidad. Aldrich, pues muchísimas gracias por esta entrevista, por compartirnos todos tus conocimientos y me gustaría que igualmente nos dieras forma de contactarte si algún directora está interesada en los servicios de Bergen. Sí, por supuesto. Pues obviamente los dos canales principales, entrar a nuestra página web, que es www.bergenengines.com, es una página internacional. Y si me quieren escribir, me pueden escribir un correo a aldrich.richter@bergenengines.com. Aldrich, pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias a nuestro auditorio por visualizarnos o escucharnos en esta entrevista con Aldrich Richter, Managing Director LATAM de Bergen Engines. Muchísimas gracias.